Bueno, empezamos. Vamos, como normal, empezar con oración. Esa oración es específica, que quiere decir que es cuando vemos 1 Juan 1:9, y ese 1 Juan 1:9 es decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarlos de toda impureza. Eso es necesario para estar seguro que estamos en compañerismo con Dios. Dios es santo y Él ha puesto esa promesa. Él dice, si confesas, es la única parte que nosotros tomamos. Lo demás es de Él, porque Él es fiel. No dice nosotros somos fieles y otra gente son. Él es fiel y justo, justo porque Cristo pagó por cada uno de los pecados y por eso te puede perdonar y limpiarnos de toda impureza. Tomamos unos cuantos segundos de silencio para que cada uno se prepare y entonces podemos empezar el estudio. Padre, te damos gracias que sigues con nosotros. Ayúdanos en este tiempo de poder comprender tu palabra, sabiendo que tu palabra, con la ayuda de tu Santo Espíritu, lo podemos entender, comprender y poder utilizarlo para tu gloria y nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a esta sección sobre lo que es los hechos, número 3, los hechos que preceden la segunda venida de Cristo. Vamos a ver los acontecimientos de la era actual, hoy, qué está pasando en el mundo y cómo podemos ver algunas cosas y cómo podemos decir que algunas cosas son cumplidas, pero parcialmente, no completo, como les digo, ahora, pero no todavía no, porque hay secciones, hay partes que se puede decir que sí, parecen acontecimientos que cumplen, pero si no es todo, entonces nomás es sí hoy, pero todavía otro que va a venir en el futuro. Vemos el periodo de preparación que sigue después del arrebatamiento. Vamos a ver lo que está sucediendo en el cielo con nosotros, porque dice que ocurre el rapto, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ahí vamos a ver eso. Vamos a ver el pacto con muchos. Aquí es un pacto que el anticristo hace con muchos, no con Israel directamente, porque ahí dice con muchos, quiere decir, hay naciones que están involucrados en este pacto. Entonces vamos a ver ligeramente las guerras que se hablan en la escritura. Hay ciertas guerras que van a suceder y algunas ya sabemos que suceden durante la tribulación. Hay otras que decimos es posible que empiecen antes del rapto, antes que se vaya a la iglesia. Puede haber algunas guerras que prepara para lo que es la tribulación. Entonces vamos a ver los líderes de Satanás, los que están aquí, el anticristo y el profeta falso. Vamos a verlos en más detalle, de dónde son, cuándo, todos los detalles que podemos hallar en la escritura. Entonces vamos a entrar a lo que es la gran tribulación. Otra vez, como les digo, en escatología estamos dando un grande idea de lo que está pasando, pero si uno quiere ir por el libro de Apocalipsis, pues eso va en más detalle. Pero les voy a dar suficiente detalle para decir, bueno, siquiera sé cómo una panorama exactamente. Cuando hablamos de la era actual, vamos a ver que aquí en general el Mateo 13 habla de todo el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Jesucristo explica el reino de los cielos mediante estos 8 parábolas. Y cuando hablamos del reino del cielo, hay que reconocer que hay parte, como digo, parte que está sucediendo hoy en ese senso. Entonces también cosas que van a suceder durante la tribulación y entonces el fin después de la tribulación es el reino milenial, cuando Cristo reina aquí en la tierra. Pero hay aspectos que vamos a ver
en estos parábolas que habla del tiempo, vamos a decir, entre medio. Aquí, de Mateo 13. Pero aquí hay que reconocer, no se refiere, no habla el detalle de la iglesia, no da mucha información. Vemos que Cristo no habla de la iglesia hasta el fin, ya después de termina los 3 años de ministerio. Se ha presentado a Israel, yo soy el rey, pero cuando ellos ya lo rechazan, llega a un punto donde Cristo dice, voy a hacer otra iglesia, voy a hacer la iglesia. Entonces es algo futuro. Muere Jesucristo, la iglesia no empieza hasta el día de Pentecostés. Entonces, durante este tiempo es un desarrollo dual, quiere decir los dos, el bien y el mal. Durante esta ira vemos que crecen las dos, vamos a decir, los creyentes, la iglesia verdadera, y también va a haber otras religiones que se parecen, se hablan, se claman ser cristianos, pero ahí están juntos y crecen los dos juntos durante esta época. Y vamos a ver estos 8 parábolas que Cristo da durante en Mateo 13. Vemos aquí, nos va a dar más informe sobre el reino de los cielos. Reino cuando el rey no está en la tierra y los judíos han rechazado el rey. Por eso hablo de Mateo 13, está hablando de esa época. Pero antes de veamos lo que es Mateo 13, vamos a ver el rechazo por los judíos en capítulo 12 de Mateo. Y entonces aquí, por ejemplo, capítulo 12, versículo 14. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra y para ver cómo podían destruirle. Eso es cuando ya lo quieren matar. Antes no les gustaba, ¿verdad? Vamos a reconocer cuando le sacó a la gente del templo y estaban vendiendo y todo eso, no les gustó. Que está acumulando a gente que lo están siguiendo, no les gustó. Pero llegaron a un punto donde ellos están diciendo, lo vamos a asesinar, lo vamos a matar. Y es lo que vemos aquí en Mateo 12, habla de eso. Y dice, mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí. Y muchos siguieron y los sanó a todos y los advirtió que no revelen quién era él. Entonces quiere decir, ya no voy a identificarme como el rey con esta gente que están rechazando. Mateo 12, 23 sigue. Y todos los multitudes estaban asombrados y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Ya ellos están poniendo, es nomás otro hombre, que no es nomás el hijo, y es posible que es el hijo de David, vamos a decir, pero no nomás, están hablando nomás de su humanidad, que va a ser el rey. Y antes también había tiempos donde la gente quería decir, nosotros queremos que tú eras nuestro rey porque tú das pan, tú podemos comer para siempre, no necesitamos preocuparnos, y lo querían forzar a ser rey. Pero aquí cuando dice, este es el hijo de David, mucha la gente, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebub, el príncipe de los demonios. Entonces ahí están rechazando la identificación de Cristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les estaba identificando a ellos que Jesús era el Mesías, el Rey que debían de esperar. Pero cuando ellos dicen, rechazamos ese testimonio, ese es el blasfema contra el Espíritu que dicen. Y eso nomás podía suceder durante este tiempo. Ahora ya no se puede hacer porque Cristo no está produciendo milagros y todo eso. ¿Entienden? Eso es algo. Y entonces Cristo les da una seña. Ya cuando ve que están rechazando,
en Mateo 12, 38, 40. Dice, entonces respondió algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver un señal de parte tuya. Ya les ha enseñado bastante señas. Ha sacado un hombre fuera de la muerte. Estamos hablando de Lázaro, ¿verdad? Hizo sanar a gente de todas diferentes maldad. Y esta gente pide más. Y dice, versículo 39, dice, pero respondiendo, él les dijo, una generación perversa y adultera demanda señal, y ningún señal se le dará sino el señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces ya está Jesucristo prediciendo que va a morir y va a estar muerto por 3 días, pero va a revivir. Esa es la única seña que les va a dejar. Y muchos de ellos, aunque después que hizo esto Cristo, todavía lo rechazaron. Después de salir, y mucha gente lo vio. Y eso, pero vamos a reconocer la razón que Dios hace su plan. Dice, voy a presentar al rey, pero sé que lo van a rechazar, y entonces es cuando empieza a hablar Jesucristo de otro tiempo, de voy a quitarlos de esta gente y se los voy a dar a otro. Y estaba hablando de otro tiempo, y es lo que sucede durante la tribulación, al fin de la tribulación. Entonces Mateo 13, 1 y 2, eso es donde dice, ese mismo día salió Jesús a la casa y se sentó en la orilla del mar y congregó junto una grande multitudes. Ahora está hablando del público. Por los sabios y por lo que subió a un barco y se sentó y toda la multitud estaba allí en la playa. Entonces ahí es donde empieza con estas 7 diferentes parábolas. Y no voy a leer todo, pero si quieren, el parábola del sembrador, dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de semilla cayó junto al camino, y vino las aves y se lo comieron. Ahora quiero que vean los aves. Normalmente nosotros pensamos que aves son bonitos, pero en la escritura vemos que las aves todavía está hablando del mal, de demonios, de cosas. Es regularmente, y por eso esto se va a ser consistente con ese punto de vista. Otra parte cayó en granos donde no tenía mucha tierra y esquinaba broto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Por otra parte cayó entre espinos y todo eso. Entonces hay diferentes tierras que cae esta siembra. Ahora, Cristo va a explicar de qué está hablando. El versículo 18 dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Esto es donde él agarra y habla a los discípulos para que ellos sepan de lo que él estaba explicando. Y todo lo que oye la palabra del reino y no lo entiende, el maligno viene y lo arrebata. ¿Quién era el maligno? Es los pajaritos que vinieron, le quitó. Y lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que tiene quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel quien se sembró la semilla en peregrinos, este es que oye la palabra y la engaña, la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda y asimismo, sino que solo es temporal. Entonces ahí habla de los diferentes, y cada uno de las tierras son almas, son personas que aceptan la palabra de Dios, en este caso el reino, lo que es las buenas noticias,
y algunos lo aceptan, pero no lo aplican en la vida, no viven lo que es la vida bondadosa. Y entonces la semilla que cae en tierra buena, este es el que oye la palabra y entiende, y este da fruto y produce unos 100, otros 70 y otros 30. Vemos que la palabra de Dios en cada creyente es lo mismo. Llega, algunos lo toman, lo agarran, pero nomás producen poco. Otros producen más. Va a haber distinción en este tiempo. Y es lo que él está hablando de estos creyentes. La misma semilla es repartida, una variedad de tierras. La producción depende en la recepción y crecimiento de la persona. El corazón del hombre es la tierra y la palabra de Dios es la semilla. Entonces ahí ese es del sembrador. Aquí reconocemos también que el mismo campo, vemos ahora se sembró por dos sembradores con diferentes semillas que producen diferentes productos y se permite a crecer juntos. Esto es el tiempo de hoy. Es lo que está sucediendo hoy. Reconocemos que Dios ha puesto la buena noticia, el Evangelio, la palabra de Dios, y hay gente que lo acepta. Hay otro que viene con otra semilla, hablando de Satanás, y él produce sus hijos, y es lo que vamos a ver en esta parábola. La parábola del trigo y ¿cómo se dice? Cinciana. Ok. Jesús les refirió otra palabra. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña y entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano y entonces apareció también la cizaña. Ok, gracias. Ahora, aquí nomás para ver que este parábola está para hoy. El campamento es el mundo. Jesucristo que produce hijos salvos y Satanás produce hijos perdidos. No son separados. Por eso aquí dice, cuando sus hombres le dijo, pero él dijo, y los serbios dijeron, ¿quieres pues que vayamos y recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña, quitar eso, también se arraigáis el trigo junto con ello. Entonces deja los ambos que crezcan juntos hasta la siega. La siega es durante el fin de la tribulación, ya cuando Cristo está listo para empezar su reino. Y al tiempo de la siega dirá a su hijo, recoge primero la cizaña y atala en monajos para quemarla, pero el trigo recógela en mi granero. Entonces quiere decir, los creyentes van a entrar al reino milenial. ¿Me entiendes? Pero ahorita están las dos semillas, están creciendo juntos. Por eso hay que distinguirlos. ¿Sabes? ¿Cómo se distingue uno que es falso y uno que no? Por su fruto, vamos a decir, por los que están dando la otra semilla. Entonces ahí es donde no son separados, juzgados durante esta época, pero sucede cuando Cristo venga en Mateo 36, 43, es donde él habla eso. Aquí, aquí en versículo 41 dice, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropieza y a los que hacen iniquidad, hablando de la mala semilla, y los echarán al horno de fuego y será llanto y crujir de dientes. Entonces los justos
reemplazarán como el sol y el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Entonces ahí es donde Cristo agarra esa parábola, dice, van a crecer juntos, pero al fin, antes de cuando empiece su reino, va a haber esta cosecha de los buenos y dejar los malos, echarlos en el lugar del tormento. Entonces seguimos con la siguiente, el grano de mostaza. Y aquí le dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, y que todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es mayor de los órteles, entonces y se hace un árbol, de modo que las aves del cielo, ¿qué son las aves? Son los malignos, son los malos del cielo, vienen y se añadan en sus ramas. Vemos que un hombre sembrando grano de mostaza, que cuando se crece se hace un árbol. Las aves andan en sus ramas, está hablando de como vamos a decir, en el reino espiritual de Cristo, de Dios. Vemos que va a haber falsos profetas, falsos creyentes, que no son creyentes y realmente nomás están ahí para engañar y robar. Entonces ahí vemos que van juntos y se entran en lo que ahora es la iglesia, aunque no menciona la iglesia, pero de eso está hablando, de ese tiempo. Ahora, la siguiente es la parábola de la levadura. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó escondiendo 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Entonces aquí, hablando de esta parábola, la levadura habla de mezclando con buena masa, pero con lo que... ¿cómo se llama esta? La levadura. La levadura que se empieza a agarrar toda parte. No se puede separar, se junta con lo demás de la harina. En ese caso, el engaño de falsa doctrina es combinado con la sana doctrina. Es lo que está explicando Cristo, que cuando se juntan, uno hay que separar, dice, es la verdadera doctrina de Dios. Y cuando se mezcla o se cambia poco, y es lo que hace Satanás cuando, por ejemplo, cuando tentó a Cristo, dice, está escrito, si te avientas, sus ángeles te van a rescatar antes que golpeas tu pie. Ahí, no, la escritura no dice eso, dice si te caes, es diferente, que te avientas y te caes, pero él lo cambió nomás suficiente para ver si engañó a Jesucristo, pero él no estaba engañado. Vemos el siguiente parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, que a encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y alegre por ella va y vende todo lo que tiene a comprar aquel campo. El tesoro escondido probablemente, vamos a decir, porque no, una de las cosas que ayer los discípulos a veces decían, sí, no entiendo, no entendemos. Algunos, Jesucristo habla y dicen, sí, entendemos, pero verdaderamente ayudaba a nosotros si lo explicaba. Pero parece que probablemente se refiere a Israel, escondido en cuanto a la intimidad nacional. Ahorita, durante este tiempo, por los más de 2000 años, no había nada de Israel, estaba en diferentes partes. Pero Cristo se dio en la cruz para Israel. Viene primero a los judíos, entonces a los gentiles. Pero parece que de eso está hablando, que está durante este tiempo de Israel. Ahorita no es, aunque hay una nación ahí, todavía no es todo lo que Dios quiere como su nación, que Él va a ser
Él va a recoger al fin de la tribulación. Israel fue comprado por la... Ahora, la siguiente es la parábola de la perla de gran valor. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor vendió todo lo que tenía y lo compró. Casi lo mismo que hizo para Israel, lo ha hecho para la iglesia. Una de las cosas que hay que reconocer que una perla está hecho no por medio de irritación, come y la irritación ácido para producir la perla y en ese caso es lo que Dios está viendo. La iglesia va a pasar todo este tiempo en dificultad, pero al fin del día Él murió en la cruz para la iglesia. Vemos que la parábola de la red, y aquí dice, el reino de los cielos también es semejante a un red baratera que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Y cuando se llenó y sacaron a la playa, se sentaron y recogen los peces buenos y en canastas, pero echan afuera los malos. Y así será el fin, noten aquí, ahora ya está hablando al fin del mundo, al fin de la tribulación. Los ángeles saldrán y sacarán de los malos y entre los justos. Ahí es cuando sucede. Esto ahorita los ángeles no están haciendo este trabajo. Esto sucede ya después de los 7 años de la tribulación, es cuando sucede, donde se separa. Y esto es la parábola final de la red y listo la separación de los salvos de la conversión en el final del siglo. Esto sucede al fin de la gran tribulación. Entonces la última es la parábola del dueño de la casa. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron sí. Sí, como les digo, a veces algunas cosas que lo estoy explicando es interpretación por medio que no te dice directamente, pero por, vamos a decir, por varios autores y todo eso han salido con estos y me parece buena interpretación de esto. Pero no me vayas a decir que, estás en error, estoy hablando contra la vida. Estoy utilizando lo que otros escritores han llegado a esta conclusión y me parece bien. Pero aquí el dueño de la casa, aquí dice, pero por eso todo escribe que convirtió a un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa. ¿Quién está hablando de los escribas, los que escribían o interpretaban y escribían, ¿verdad? Y de su casa y de tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. El dueño de la casa y su tesoro, un sabio maestro de palabra de Dios puede mostrar tanto las antigüedades, lo que dice en el Antiguo Testamento y lo que dice en el Nuevo Testamento. Y a veces las verdades son exactamente lo mismo, y a veces en el Antiguo Testamento me da explicación por qué Cristo necesitaba morir en la cruz. Bueno, mucha gente dice, pues nomás porque Dios quería. No, porque Dios prometió, dijo, pues, el pago del pecado es muerte y es lo que Él demanda, su justicia. Y por eso llega a este nivel donde Cristo muere. Como un dueño de casa puede mostrar tanto lo viejo y con los nuevos tesoros. Es lo que debe suceder cuando estudiamos la palabra de Dios. Ahora, eso es una explicación. Vemos que empezamos con el sembrar, ¿verdad? Eso es lo que, vamos a decir, en el inicio que sucede. Y es lo que hizo Dios. Es por medio de la iglesia se ha sembrado el evangelio en toda parte del mundo. Y entonces al fin habla de lo que sucede al fin cuando mandan los ángeles a separar. Y eso es separación, es algo que
ser a fin de la tribulación. Por eso hablo que esto es durante nuestro tiempo. Sabemos que hay buenas semillas, buena doctrina, mala doctrina, todo está junto. Y se queda a nosotros a poder distinguir, pero por medio de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Vemos que ahora hay lo que es anticristo en el cristianismo ahorita. Es lo que dice 1 Juan 2:18. La Biblia, aquí vemos, dice, hijitos, es la última hora. ¿Por qué dice última hora? Porque durante este ya se ha cumplido todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento ha cumplido hasta cuando estamos esperando la segunda venida de Cristo. Hasta se cumple eso, por eso ya en cualquier momento puede empezar los últimos 7 años y empieza el reino milenial. Pero sí, ahora, y así como oíste que el anticristo viene, nosotros sabemos que va a venir durante la tribulación. También ahora hay surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Entonces, durante este tiempo, desde cuando Cristo vino, se fue, ha habido mucha gente que ha clamado, yo soy Cristo, te han presentado. Pero la primera cosa, ¿cómo vamos a identificar quiénes son los anticristos a hoy? Y va a ser lo mismo durante la tribulación, pero ahora que aquí dice en 1 Juan 2, 28, 22 a 24 dijo, ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. En ese caso y este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Y ahí es donde reconocemos que cuando aquí está poniendo el Hijo y el Padre lo mismo, su deidad, que Cristo es Dios. Y por eso vemos aquí que Él es el Cristo, quiere decir Él es el Mesías que Dios mandó. Jesús es la palabra de Salvador, es traducido, y Cristo es el entendimiento de que Él es Él, no dice uno de ellos, es el único, ¿verdad? Es una de las cosas que podemos ver, que negación de su deidad. Y entonces también vemos la negación de su unidad, que aquí en 2 de Juan 7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo y no confesan que su Cristo ha venido en la carne. Ese es el engañador y el anticristo. Entonces, dicen que, por ejemplo, ahorita hay los mormones, los musulmanes, ellos de Islam, ellos dicen que Cristo era un profeta, es buena persona, pero no era Dios. Los testigos de Jehová dicen, Cristo es un ángel, hermano de Satanás, y no es Dios, es una criatura. Entonces, por eso digo, anticristo, ¿lo tenemos hoy? Sí, todavía siguen. Y entonces, la tercera cosa que muchos anticristos hablan contra la doctrina de lo que es la segunda venida de Cristo y los juicios que van a venir. Esto vemos aquí en 2 de Pedro, capítulo 3. Dice, Pedro ha hablado, la segunda carta que ha escrito, en las cuales como recordatorio despertó entre vosotros el sincero entendimiento. Entonces aquí en versículo 3 dice, antes de todo saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida?
Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Cómo que dices que va a venir Cristo? Pero no sabe, ya pasaron 2000 años y lo mismo ha pasado, Él no ha regresado, no va a venir. Eso es parte del engaño del anticristo. También aquí vemos que apostasía dentro de la iglesia está cumpliendo a partir del primer siglo hasta al presente. Vamos a reconocer durante todo este tiempo ha habido esta mezcla en la iglesia entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Se han metido y vamos a decir, la obra de un discípulo de verdaderamente que sigue al Señor, que decir, voy a estar seguro que la doctrina que yo entiendo y yo utilizo no está contaminada, separarse. Pero aquí, por ejemplo, aquí dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, porque en cualquier segundo puede empezar el rapto. Dice, últimos tiempos, algunos apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cautivado la conciencia, prohibiendo casarse, mandando abstinencia de alimentos que Dios ha creado para que sean acción de gracias, participen, y ahí es donde ellos creen. Hay gente que creen que son más espirituales porque no se casan. Los sacerdotes de los católicos, es un ejemplo, ¿verdad? Gente que dice, no se puede casar el sacerdote porque estamos apartados, pero no es natural, Dios no ha mandado para eso, pero aquí es lo que dice, que va a haber gente que va a hacer este tipo de cosas, gente que se ha escondido en diferentes lugares, en cuevas y todo eso, ¿para qué? Para ser santos, pero eso no tiene nada que ver con la santidad. Vemos el carácter de esta gente en conducta, en 2 Timoteo 3:1-5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, altanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor. Cuando habla de sin amor, está hablando de amor verdadero de Dios. Van a tener hay idea de amor mundiana, pero no es el amor verdadero. Dice, implacables, conmundadores, desenfrenados, salvajes. Ahí pone todas las palabras, pero noten aquí, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Es la idea. El objeto es para sus propios deseos, en lugar de amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Es la distinción. Y parece que eso crece y él está hablando en el primer siglo. Quiere decir, en ese tiempo también estaba pasando. En todos los siglos ha pasado esto. Todos los siglos ha habido grupos que se han desenfrenado, yendo a doctrinas falsas y todo eso, pero todavía ha habido una remanente, pocos que se queden. Y por eso habla en Judas, dice, contendador ardiamente por la fe. Quiere decir que hay que pelear. No estoy diciendo pelear con las manos, pero con palabras, con doctrinas. Es decir, esto es falso y estas son las razones. Poder hacer ese tipo de combate, defender la fe de decir, yo creo esto porque aquí en la escritura me dice. Porque aquí dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente dentro de la iglesia, los cuales desde muchos antes estaban marcados para esta condenación, impios, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertad negra y niegan al de nuestro único soberano Señor Jesucristo. Esa es parte de la idea de
apostasía, parte de un anticristo. Vea que es importante notar esto. La apostasía no es acontecimiento de seño que indica cuándo el rapto va a ocurrir. No es como lo estoy diciendo. Apostasía se ha sucedido todos los años, todo el tiempo. Entonces esto no debemos decir, bueno, ya se está poniendo, estamos esperando hasta que se haga la iglesia tan mal que ya no hay ningún, pero 2 o 3 creyentes. No, esto no nos da. En cualquier momento, hasta el tiempo de Pablo, decía él, los que están en Cristo van a resucitar primero. Entonces dice, entonces nosotros que estamos vivos seremos cambiados en el segundo. Quiere decir que él estaba incluyéndose él mismo. No es, por eso digo, esta apostasía no es un señal de decir que ya estamos más, vamos a decir, que estamos cerca del rapto. El rapto podría ocurrir ya 2000 años antes y puede ocurrir otros 2000 años adelante. No tiene una fecha. Así como los judíos, ellos tenían fechas, decían tantos años, 490 años, va a ser, y Jesucristo va a morir 483 años. Él va a padecer y lo van a matar. Es lo que decía la Escritura. Ellos tienen reloj, así como los 7 años son 7 años. Dios con Israel les da reloj. Para la iglesia no tenemos reloj, no tenemos ninguna fecha o nada de podemos apuntar. Ya estamos aquí, ya está cerca. Ya está, cada día que vivimos estamos más cerca que ayer. Ahora, la idea de el arrebatamiento, la retira de la iglesia del mundo cuando los creyentes muertos sean resucitados. Es lo que vamos a ver aquí. Es el primer, para nosotros, es la última cosa que necesita pasar y empieza nuestra eternidad allá con Cristo. Y aquí esto se habla en 1 Corintios 15, 51 a 58, primero de Tesalonicenses 4, 13 a 18. Pero hay que reconocer que hay un desacuerdo considerado entre los cristianos respecto al momento del rapto. Algunos creen que el rapto es previo, antes de la tribulación. Entonces, algunos creen así, y es lo que yo creo. Que ocurre antes del comienzo de la tribulación, de los 7 años. Y no estamos diciendo que cuando el rapto sucede, los 7 años empiezan. No, la Biblia no nos dice que eso sucede. Es probable o posible, es posible y a lo mejor probable que es lo que va a suceder. Ya que sale todo lo que es todo creyente del mundo, quedan nomás incrédulos. Quién sabe si Dios nos va a dar unos tiempos para preparar todas las cosas, ¿no? Pero sabemos que la iglesia no va a estar aquí. Nosotros vamos a tener otro negocio allá en el cielo con Cristo. Otros sostienen que el rapto ocurre en medio de la tribulación. Entonces, como la iglesia pasa por medio de los primeros sellos que se quiebran, los primeros 3, 4 sellos que empieza, entonces en medio, cuando el anticristo se pone en medio del templo y todo eso, es cuando la iglesia se va. Algunos tienen ese punto de vista. Y otros ocurren después de la tribulación, que ya pasa la iglesia y los judíos todos juntos, y al fin de la tribulación, el rapto ocurre. ¿Okay? Esos son 3 puntos. Y vamos, más después voy a dar más detalle de cómo podemos ver las escrituras y hacer una distinción entre la primera y la segunda venida de Cristo en 2 partes, es lo que estamos diciendo. Que Cristo viene a la nube, la primera antes para el rapto, entonces viene a la tierra para su segunda venida. Y vamos a ver diferentes otras distinciones. Pero, sí.
Después del rapto se va a poder identificar el anticristo. Sí, antes no. Ahorita hay un pasaje que habla que hay uno que detiene, hablando del Espíritu Santo, lo detiene ahorita. Y entonces, cuando se quita del medio, entonces Satanás tiene más campo para hacer su maldad. Pero eso lo voy a dar en un momento. Lo que quiero es importante esta distinción entre Israel y la iglesia. Si nada más salen de esta clase, deben de saber eso, que la iglesia y Israel son dos diferentes grupos que Dios trabaja. Aquí, por ejemplo, aquí en 1 Corintios nos dice, 1 Corintios capítulo 10, versículos 32, dice, y no seas motivo de tropiezo ni a los judíos, ni los griegos, y ni a la iglesia de Dios. Noten ahí, tres distintos grupos. De cuando la iglesia antes empieza el mundo con los más gentiles, hasta el tiempo de Abraham. Cuando Abraham es el primer judío, y de eso de adelante vemos que la mayoría del Antiguo Testamento está hablando de los judíos. ¿Qué pasa con los judíos? Todo eso. Entonces, durante lo que es los evangelios, está trabajando con los judíos. La iglesia no aparece hasta el libro de Hechos, cuando Pentecostés sucede. Y el libro de Hechos es algo que les puedo enseñar, que es la idea que Israel sigue y la iglesia empieza. Pero ya cuando AD 70 termina, cuando Dios permite que los romanos destruyen el templo, la ciudad y sacan los judíos, de ese momento ya se acaba o se para el tiempo de los judíos. Y sigue lo que es el tiempo de los gentiles y vamos a decir, durante la iglesia, hasta cuando la tribulación, entonces otra vez Dios trabaja con judíos otra vez por los 7 años. Vemos que en Romanos 9, el versículo 16, así que no depende quién quiera ni quién corre, sino que Dios es el que tiene misericordia. ¿De qué? Él es el que decide. Así en el versículo 13 dice, tal como escrito, Jacob amé, pero a Esau aborrecí. Entonces él hace la distinción y no hay nadie que le pueda decir, y dice ahí que tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y tendré compasión de que yo tenga compasión. Versículo 15. Todo está escrito como que diciéndonos, Dios ha decidido cómo iba a trabajar. Ahora dice, judíos, te voy a poner a un lado por un rato. Y voy a poner gentiles, la iglesia que está compuesta de judíos y gentiles. Y entonces ya, cuando la iglesia termine, te voy a empezar otra vez a trabajar con ellos. Y es lo que podemos ver cómo Dios trabaja. Aquí en el versículo 27 de 9:27 dice, Isaías también exclama, y cuando a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces él dice, va a haber salvos, pero va a ser poquito, no grande multitud. Así, y eso sucede, todo Israel está salvo, pero en el principio de lo que es el milenio. Nosotros hablamos de la eminencia de lo que es en relación con el rapto, que construye 3 elementos. Primeramente, que la certeza, que Dios va a hacerlo. El que dice,
Él puede venir en cualquier momento. Y esto, vamos a decir, ningún acontecimiento profetizado, no, Dios no ha puesto señas o algo que citan suceder antes que la iglesia se vaya. No hay nada. Si uno puede escuchar por toda la escritura. Y aquí vemos varias veces que se interpone entre creyentes a esa hora. Y si uno ve a 1 Corintios 1:7, varios. Si uno ve estos versículos, podría volver en cualquier momento sin advertencia. Y ese contexto específico instruye que los creyentes deben esperar y buscar al Señor en cualquier momento. Así, estos pasajes enseñan la doctrina de lo que es la inminencia. 1 Corintios 1:7, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo, esperando la tribulación, esperando que el anticristo primero aparezca, esperando que son señales proféticos, son cosas que los judíos tienen. Ellos sí tienen reloj. Cuando él dice que van a tener los 7 años, que 3.5 años va a haber el templo, va a parar el sacrificio. ¿A quién está hablando? A los judíos, no a nosotros. Pero todo esto es en 1 Corintios 16:22, Maranatha, mar, Señor y nuestro, y venga, es lo que quiere decir eso. Significa, Señor nuestro, ven. Es lo que es el saludo. En Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos con impaciencia un Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 4:5, el Señor está cerca en cualquier momento. Es lo que quiere comunicar. Primero Tesalonicenses, capítulo 1, es para esperar a su Hijo desde el cielo. ¿Dónde? Estamos esperando que Cristo venga al cielo y entonces es donde vamos a estar. Vemos en Primero Tesalonicenses 5:6, así que no dormamos como los demás, sino estamos alerta y soberbios. ¿No? Todos estos, hay varios otros, no voy a leer todos, porque el tiempo. Pero hay que reconocer, esto ocurre antes del comienzo de la celebración, que es de los 7 años. Después, como les digo, voy a dar más detalle en este punto. Se puede observar varias profecías que se cumplen durante los 7 años, después del arrebatamiento, pero antes de la segunda venida. Sabemos estos 7 años y hay varios eventos que vamos a ver. Por ejemplo, cuando vemos la preparación del comienzo de dolores. Aquí vemos la primera mitad de lo que se llama el comienzo del dolor que Cristo habla. Entonces la segunda parte es de la gran tribulación. Nosotros lo hablamos todos los 7 años de tribulación, pero la gran tribulación es la segunda mitad. ¿Por qué? Se identifica es porque lo que se puede ver en las diferentes plagas que Dios hace, las cosas que están peor, las cosas se hacen peor. Y vamos a ver algunos de esos en el libro del Apocalipsis. Y entonces vemos que el comienzo de dolores es los primeros 3.5 años y vemos que la gran tribulación es la segunda mitad. Ahora, cuando hablamos de la preparación de la iglesia, ahora, cuando digo la iglesia, estamos hablando de la iglesia verdadera. Es cuando estamos enfrente del tribunal de Cristo, que es después del arrebatamiento. Allá vamos a estar en el cielo cuando la tribulación está pasando aquí en la tierra.
para la iglesia, ¿verdad? Uno de los más importantes es este juicio, tribunal de Cristo. Y es donde juzga, no para decir, eres salvo, no eres salvo. No vas a estar ahí si no eres salvo. Si no eres parte de la iglesia, no vas a estar en este tiempo allá en el cielo con Cristo. Pero aquí va a dar las recompensas a la iglesia. Hay que reconocer que no va a haber ninguna referencia al pecado. ¿Ok? Sí. Cuando hace las recompensas, él va a juzgar las obras que has hecho ya después de ser salvo. Si vamos salvos o no salvos. Por eso estoy exactamente lo que dije. Nomás los creyentes van a estar ahí. No va a haber ningún incrédulo en este juicio tribunal de Cristo. Las escrituras claramente enseñan que el Hijo de Dios que estaba bajo de gracia no vendrá con condenación. Ahí dicen Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Varias veces. Juan 5:24 nos dice, en verdad, verdad os digo, a quien oye mi palabra y cree en quien me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces ahí claramente no vamos a estar bajo de ningún peligro. El apartamento saca de la tierra toda persona salvada. La resurrección del ministerio, ministerio del Espíritu, donde Él está deteniendo el mal, también va a salir en ese momento. Va a salir como vino. Él vino en Pentecostés en un medio especial. Ya reconocemos que el Espíritu Santo es Dios. Él está todas veces, en todos lugares, no hay ningún. Pero el ministerio de Él va a parar, ya no va a detener a Satanás y sus líderes para hacer lo que ellos van a hacer durante este tiempo. Él es el modo. Permite a Satanás extender su influencia en el mundo. Este juicio es relacionado con la vida diaria que tenemos. Es su servicio a Dios. El cristiano debe de dar cuenta antes de Cristo de qué ha hecho con su vida en este tiempo, ya que Él hizo tanto para nosotros. En ese momento vamos a tener la oportunidad y no lo vamos a poder engañar a Él. No vamos a poder esconder y decir, bueno, lo hice, pero ahora me va a dar recompensas por algo que hice por otra razón. Hay que reconocer aquí en Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgáis a tu hermano? O también tú, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos, noten aquí, me gusta esa palabra, todos, comparecemos ante el tribunal de Dios. Vamos a estar ahí. No hay ninguno. Por eso nosotros no estamos en este mundo para criticar a otra gente, ni hablar mal, aunque sea verdad o mentira. No importa. Nosotros no estamos aquí para apuntar y señalar y juzgar a otra gente. Y por eso en Mateo 7 habla así. No juzgues para que no seas juzgado en ese modo. Por eso es muy importante. En 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno, noten aquí, no dice esta iglesia, la iglesia Calvario aparece como grupo, no, cada uno, dice, para cada uno sea recompensado por hechos estando en cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Sea bueno, quiere decir vamos a recibir recompensas. Sea malo, ¿sabes qué quiere decir? Se va a quemar, no vamos a recibir nada. Dios nos ha dicho en Efesios capítulo 1 que Dios nos ha bendecido con toda bendición en el lugar espiritual, allá en el cielo. Ahí va a haber una sección donde Dios vamos a poder ir y decir, mira lo que no recibí. Ahí está, estaba ahí. Dios preparó, dice, antemano, ya tiene todo listo para dárselos. La razón que no lo recibimos es por falta de
ser fiel, falta de cumplir con su palabra, sea bueno o malo. Así vamos a sufrir en ese senso. Si es malo, no va a ser nada. Ahora, vemos en la venida de Cristo. Juicio que celebra la venida de Cristo para recibir a los suyos. Es lo que dice ahí en 1 Corintios 4:5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino espera hasta que el Señor venga. Es cuando Él va a venir. Eso es cuando se va a juzgar todo. El cual sacará a luz las cosas ocultas y en tinieblas. También pondrá y manifestó los diseños de los corazones. Quiere decir que va a ser de por qué lo hice. También es importante. No lo que hice, pero también por qué. Pues hay muchos incrédulos que dan dinero a los pobres, pero eso tiene nada que ver con esto. Hay creyentes que hacen eso, pero la razón que lo hacen es para que gente crea bien de ellos, que son buenos cristianos, ¿verdad? Si es la razón que lo ha hecho, entonces has tirado el dinero en el aire. Aquí en Timoteo, 2 Timoteo 4:8, en el futuro me está reservado la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, los que están esperando ansiosamente que Cristo venga. Vamos a entender que hay distinciones en estas recompensas. Vemos que va a haber las recompensaciones por servicio del creyente en el juicio, por ejemplo, como un esclavo. Dice, qué bien ha sido de esclavo usted, cada uno. Aquí en 1 Corintios 7:20 dice, cada uno permanezca en la condición que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupéis. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiero. Porque, aquí en versículo 22, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libres, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no hagáis esclavos de los hombres. Entonces ahí, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición que fue llamado. Entonces, nuestra condición en este mundo, sea pobre, rico, no debemos de preocuparnos en ese senso, porque para Dios todos somos iguales. Depende de qué hacemos con lo que Dios te ha dado. En Romanos dice, Romanos 14, es otro lugar donde habla de esto. Pero tú, hermano, o tú, ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará todos los días y toda lengua alabará a Dios. Y de modo que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí mismo. Por consecuente, ya no os juzgamos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, por poner obstáculo o pierda o tropiezo a su hermano. Si estás criticando, entonces estás poniendo ese tropiezo enfrente de ellos. Vemos también el juicio como obrero. Cada uno tenemos obra que Dios ha puesto en nuestra responsabilidad. Aquí en 1 Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que es el que da crecimiento. Ahora bien, el que planta o el que riega es una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio labor. ¿Cómo lo has hecho? Si has cumplido con los datos como Dios quiere hacerlo, entonces necesita hacer con el buen motivo y con hacerlo bien. Uno no puede ir a robar el banco
y sacar el dinero y dice, bueno, aquí está, te voy a dar más de 10, voy a darte 50% de lo que robé, aquí está Dios. Eso no vale. Necesita ser dentro de las reglas de Dios, ¿verdad? Y porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos edificándose uno a otro, ¿verdad? Así también como juicio como edificador, que edifica sobre Cristo su fundamento. Aquí, 1 Corintios capítulo 3, 11 a 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que se fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces, a lo mejor es posible que Pablo dio el evangelio. En ese senso puso el fundamento. Pon tu fe en Cristo, ya está sobre la roca. Eso nunca cambia, ¿verdad? Y entonces, pero dice, tenga cuidado cómo edifica. Noten aquí, dice el versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento. No puedes ser salvo otra vez o buscar otro modo de ser salvo. Nada de eso, ya está. Que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, la obra de cada uno será evidente. Dios lo dice aquí, porque el día, ¿cuál día? El día cuando estamos enfrente del Señor, durante este tribunal, le da a conocer, pues con fuego serás revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Noten aquí, es la parte que alguna gente agarra esto y dice, bueno, ves aquí, se puede perder la salvación. No, aquí está hablando de obra, estamos hablando de recompensa, no estamos hablando de distinguir si eres salvo o no. Noten, ¿cómo sé eso? Porque aquí mismo nos dice, versículo 14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Entonces luego le va a ir van a perderse. Pero notan lo que sigue, el versículo sigue, dice, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir, así como un hombre que está yendo por un avión y de repente está pasando y se está cayendo y se pega a un árbol y otro árbol y se cae, hasta que nomás llega con el palo en la mano y ya está sentado, quemado, chasmuscado, pero llega vivo. Y así va a haber gente en el cielo, va a haber gente que llega y toda la obra, todo lo que hicieron en este mundo se va a quemar. Porque va a haber gente religiosa, gente que dice, fui a la iglesia 20 años, o 50, 80, lo que sea, pero lo hicieron en un modo que no agradaba a Dios. Nunca estaba lleno del Espíritu Santo, no cumplieron con la obra que Dios tenía preparado por ellos. Es lo que van a ir. Porque yo creo que cuando Cristo dice que los pobres van a tener para siempre, va a haber pobres en el cielo. Bueno, van a estar en el cielo. Eso sí, es lo que dice aquí. Ellos van a ser salvos, pero no tener nada para enseñar. Por eso va a haber diferentes niveles de recompensas. Vemos aquí también como atleta, juicio como atleta, el que gana el premio. Aquí en segundo Timoteo 2:5, Pablo hablando de Timoteo, dice, ya antes que se muera Pablo, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compita de acuerdo con las reglas. ¿No están ahí? Dios tiene ciertas reglas, cómo quieres cosas que se hagan. Y si fallamos, entonces no tenemos nada de premio en los ojos de Dios. Segundo Corintios 9:23 dice, y todo lo que hago por amor del Evangelio para
para ser partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estado, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Correr de tal manera que ganéis. Entonces quiere decir, no, cuando uno está corriendo, ¿sabes qué? No está viendo la persona ahí, este lado, él quiere llegar primero, no quiere ver a nadie enfrente. Por eso él da toda la velocidad para llegar al frente, no buscando, viendo para atrás. Si ve para atrás, entonces se va a tropezar. Dice, hay que ver nomás adelante. Es lo que él dice. Dice, y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, yo en esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Entonces, él tiene objetivo, él corre en su medida, porque no está viendo a otra gente, él está concentrado en cumpliendo todo lo que Dios quiere. Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descualificado. Ahora, algunos dicen, oh, así, ¿ves? Pablo está hablando de ser descualificado y no ser salvo. No, el contexto está hablando de premios. Ya como vimos, empieza de hablando de corriendo para obtener un premio. Lo que es salvación no es un premio, no es algo que puedo ganar, es un don, es dado sin obra, sin nada más. Por eso estamos hablando dos diferentes. Por eso cuando gente dice se pierde la salvación, busca en el contexto de qué está hablando para ver decir, no, esto no está hablando de salvación, está hablando de premio. Y es lo que no es descualificado, quiere decir perder la oportunidad de recibir recompensas en un modo u otro. ¿Sí? Qué rápido está yendo el día. Ok, entonces lo que ha hecho es ver diferentes, menciona diferentes recompensas, diferentes coronas, diferentes, y voy a tratar de darles una idea de cómo se puede ver esto, las diferencias. Cuando hablamos primeramente recompensas medidas, aquí, por ejemplo, Mateo 16, 27, vimos que porque el Hijo de Hombre ha de venir en gloria, Padre, ángeles, entonces recompensará cada uno según su conducta. Quiere decir, hay un nivel. Si su conducta es de 2 minas o de 5, él va a medir, no va a ser algo, todos vamos a recibir el mismo premio. No, en este caso está hablando de algo donde él mide qué tanto trabajo has hecho, cómo has cumplido, te doy tanta cantidad. Y vemos en otros lugares donde habla de que le da a uno y otro le da 2 y otro le da 5 y cada uno doble eso da 2, pero es por la voluntad de la persona. Si cumple con lo que debe de hacer, va a ser 100%. Algunos dan 40, 50, 5, ¿verdad? Es lo que pasa. Y entonces, esas es las recompensas generalmente medidas. Vamos a también que una corona, aquí en 1 Corintios 9, 25, Filipenses 4, 1, hay varios hablan de coronas. Hay diferentes coronas, pero aquí en primero de Corintios 9 dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y amadores, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora, ¿cómo es un grupo corona de Pablo? Es porque él ha obrado en ellos. Y cuando él está enfrente del Señor, va a decir,
hiciste este trabajo de edificar a esta gente y entonces Él recibe la gloria por una corona por cumplir esa obra con esas personas. Entonces no es nomás cosas que hacemos, que tanto dinero, es la obra que hicimos. En ese caso, Él va a recibir esa corona. Hay otro nivel que podemos decir que es un privilegio que Dios va a dar. No a todos. Todos vamos a llegar al cielo, pero no todos vamos a tener este mismo privilegio. Aquí en Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, ahí está el árbol de vida, que se menciona también en el Edén, en Génesis capítulo 2, cuando habla que ahí está el árbol del buen conocimiento de bien y mal, y también el árbol de vida. Es posible que es el mismo árbol, pero parece que ese árbol, comiendo eso, es un privilegio. Es lo que él está dando aquí. El privilegio de comer y a lo mejor da gozo, da algo más alto. Así como le puedes dar a un niño un dulce y no, tú eres la mejor persona en el mundo, ¿verdad? Ese dulce ya te hiciste su amigo para siempre. Pero le das a un hombre, uno más maduro, le das un dulce y dice, bueno, gracias. No es tan grande cosa, pero si le das unas llaves para una casa de mansión, gracias. Ahora sí, ya, ¿me entiendes? Es una distinción, aunque es la misma persona recibiendo, pero ahora entre mejor, más maduro, tiene más agradecimiento, porque conoce lo que está dando. Le das esa misma llave a un niño, pues se lo pone en la boca y lo tira, no le importa. Pero uno que sabe, en el mismo modo, creo que ese es el tipo de gozo que le va a dar a uno poder comer. Es un privilegio que no le va a dar a todos, no nomás porque somos salvos, somos vencedores y vamos a entrar y poder comer de ese árbol. Porque aquí parece que lo está diciendo a este grupo especial. Ahora, una cosa que debemos de reconocer, debe de cuidado que no pierdamos la posibilidad de recompensas. Ahora, hay diferentes puntos de vista. Uno es que aquí en este pasaje está hablando de perder recompensas que ya has ganado. Que ya ganaste para ellos, pero entonces te vas de diablo, deja un pastor que deja sus ovejas y empieza a vivir con otra mujer, hace otras cosas y pierde. Es posible. Yo digo, eso es una interpretación. Lo otro es, ya se para, ya recibiste lo que vas a recibir y es todo. Ya pierdes la oportunidad de seguir más allá, recibir más recompensas. En ese sentido, es perder esas recompensas que Dios ya tenía reservado para ti, pero no lo recibes. Y ve aquí, por ejemplo, en Colosenses 2:18 dice, nadie os defraude de vuestro premio. Y le damos en humildad, en humillación, que asimismo en la adoración de los ángeles, basando en las visiones que ha visto. Entonces, no defraude de vuestro premio. ¿Qué premio? Pues, por eso digo, el premio que ya recibí o un premio que ya Dios tiene ahí reservado, pero nunca lo recibo. Y yo pienso que es el número 2. No es como que Dios tiene nomás cierta cantidad y no puedo dar mucho más porque ya se me acaba. No, yo pienso que cuando Él promete, te doy este premio por lo que has hecho, está hecho, ya está, no se puede robar. ¿Okay? ¿Entienden la distinción? ¿Todo claro? Ok. Pero hay que estar cuidado en cualquier modo. Es mejor no ir por ese camino para no tener esta perdida
de recompensas que ya recibí o las recompensas que Dios tenía reservado para darme. Ahora ya hablamos de la preparación que está sucediendo en el cielo. Durante ese tiempo es donde la iglesia se está vistiendo como una novia y la boda de los corderos no sucede hasta al fin de ese tiempo, ya que todo está adornado, ya estamos, y dice que ya llegó el tiempo, entonces cuando recibimos y entonces venimos a vivir aquí en la tierra con Jesucristo, donde tiene preparado durante la milenio la boda del Cordero. Vemos la preparación para el reino del anticristo en la tierra. Vemos este ministerio del Espíritu Santo que detiene la actividad de Satanás será quitado después del rapto. Aquí en segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice, porque el ministerio de la iniquidad, hablando de este escondido, el anticristo, ya está en acción. Dice el anticristo, su movimiento, Satanás está ahí. Solo que aquel que por ahora los detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Entonces está hablando hasta que el anticristo sea revelado. Es cuando va a ser revelado, cuando ya se quite el Espíritu Santo, ese ministerio. ¿Okay? Es lo que interpretando este pasaje. Empieza los 7 años con el mundo completamente lleno de incrédulos. ¿Por qué? Porque la iglesia se fue. Todos los que son creyentes desaparecen. Entonces empieza. Hay 3 grandes áreas de la profecía que concierne la iglesia profesante, Israel y los gentiles. Cuando hablo de iglesia profesante, estoy hablando de iglesia que no es verdadera. Vamos a ver, hay edificios, hay grupos que se llaman cristianos, hay religión en general. Por eso digo, y esto es todo parte del programa de Satanás. Todo lo que es la falsa doctrina de demonios y todo eso, todo es parte de su control. Quiere gente que sean religiosos, pero no que no busquen la verdad, que no sean parte de la verdadera iglesia. Por eso lo llamo iglesia profesante, porque nomás por boca, por lo que dicen que son creyentes, pero realmente no son. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos. La iglesia profesante quedará en la tierra después del arrebatamiento. Ya que sale la iglesia verdadera, se queda un grupo de religiosos. Vemos que como el cuerpo de Cristo será llevada en el arrebatamiento, dejando solamente la iglesia profesante compuesta totalmente por personas incrédulas sobre la tierra. Y para cumplir las profecías acerca de la iglesia falsa en cristianismo. Acuérdense, ya les dije de lo que es de los parábolas de capítulo 13 de Mateo, donde vimos todo, y dije, estamos viendo el tiempo de que ahorita la iglesia verdadera y los hijos de la luz, que son parte de la iglesia verdadera, y los incrédulos, que están en otra iglesia o parecen iglesias cristianas. Y esto lo que vemos es que la iglesia profesional está simbolizada por la ramera de Apocalipsis 17. Es descrita cabalgando sobre la bestia escarlata y representa todos los poderes políticos en este tiempo, ¿verdad? Su dominio es sobre todo el mundo. Es lo que, bueno, esta bestia
vamos a decir, el imperio de Satanás. El caso, y ahí ahorita está involucrado en la política mundial, que también la iglesia profesante está involucrado, está utilizando lo que es el político para mantener el control. Eso podemos ver de la iglesia, por ejemplo, después de 300 después de Cristo, había la iglesia católica romana, Roma, ¿verdad? Era parte de Roma, estaban juntos. Y entonces ya después los diferentes reyes no podían ponerse la corona si no fuera con un sacerdote que lo ungía y todo eso. En ese senso estaba un lugar. Ahorita está escondido, vamos a decir, tenemos tantas diferentes iglesias y diferentes, que ahorita está oculto, pero el dominio todavía está ahí. Y Satanás controla lo político y la iglesia falsa. Ahorita en China, por ejemplo, el gobierno dice, está bien, pueden tener iglesias cristianas, pero nosotros vamos a ver la Biblia y vamos a quitar los pasajes y cambiar los pasajes que no les gusta y entonces vamos a darles la Biblia que van a utilizar en su iglesia. Ahorita está sucediendo. No pueden leer una Biblia aparte de eso. Ellos tienen, vamos a decir, tienen ese tipo de control de poder decir, esta es la Biblia que se va a utilizar en China ahorita. Y aquí en Apocalipsis, por ejemplo, dice Apocalipsis 17, y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino hablando conmigo diciendo, ven y te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15 te va a explicar quién es esto. Dice, y me dijo, las aguas que vistes donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 coronas que vistes en la bestia, estos ordean la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y comerán sus carnes y las quemarán con fuego. Entonces estos 10 coronas son los 10 reyes que van a venir durante la tribulación. Y ellos ya no van a necesitar religión, no van a necesitar la iglesia profesante, lo van a destruir. Y dice, no, ya tenemos el único Dios, el anticristo, aquí está, no necesitamos toda esta religión, ningún otro modo de controlar. Ya tenemos todo el poder político y militar, todo eso, por eso dicen que ellos se van a juntar y se van a ir contra ella, van a quitar, porque dicen que está la iglesia protestante está sobre la bestia que representa el poder político y entonces la van a quitar. Y eso sucede creo que en medio de la tribulación. Y entonces dice, versículo 17, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones a ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime. Y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplen. Y la mujer que vistes, la gran ciudad, a quien reina sobre los reyes de la tierra. Entonces ahí es como reina en el senso que tiene control sobre lo político. Es lo que está sucediendo ahorita, durante este tiempo. Pero en medio de la tribulación parece que se quita. Y entonces ya no necesitan pasar hablando de Cristo, nada, ya estamos hablando del anticristo, y es todo. Vemos que eso es para el mundo y la iglesia profesante, pero ahora vamos a ver sobre los acontecimientos, sobre Israel. ¿Qué pasa durante este tiempo, durante estos 7 años? Para Israel el periodo de preparación será el tiempo de avivamiento. Va a haber aquí en Romanos, por ejemplo, Romanos 11, 25. La ceguera actual de Israel será quitada
y muchos en Israel abrirán sus ojos al hecho de que Jesús es ciertamente su Mesías y Salvador. Entonces es cuando durante este tiempo estos 144,000 evangelistas judías van a salir y muchos de los judíos van a creer que este verdaderamente sí era el Mesías y Salvador. Pero no todos van a sobrevivir durante los 7 años, va a haber persecución, van a morir muchos, pero algunos al fin van a entrar al reino milenial como judíos. Vemos aquí, hablando de esto, en Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no sean sabios en vuestra propia opinión, hablando de los gentiles que pensaban, nosotros ya agarramos el lugar de Israel, ya tenemos todas las bendiciones. Noten lo que dice, que Israel ha conducido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles quiere decir hasta que la iglesia se termina, ya sale. Es lo que quiere decir la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Estamos hablando que en esta ocasión los gentiles, judíos, todos son parte de la iglesia. Y eso cuando se cumple, ya no va a haber oportunidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Se cumple, es la plenitud de los gentiles. Empezó el tiempo de los gentiles en el tiempo de Babilonia, cuando ahí Daniel ve los 490 años. Dice, ok, durante este tiempo judíos van a estar, pero van a estar bajo el pie de los gentiles. Todo ese tiempo, desde Babilonia hasta hoy, todavía están bajo de otras tierras. Ahorita Israel no tiene total control. ¿Por qué? Depende de Estados Unidos, depende de las Naciones Unidas, y no pueden hacer todo lo que uno quiere, no tienen todo eso. Y por eso dice, ahorita están en endurecimiento parcial, quiere decir que hay unos que no son creyentes, pero va a haber algunos que van a salir. Durante ese tiempo, los judíos que creen en Cristo van a ser parte de la iglesia. Y aquí es donde vemos el avivamiento. Salvación va a venir. Aquí vemos también que va a haber los 144,000 en Apocalipsis 7, versículo 4. Y oí el número de que fueron sellados, 144,000 sellados de todos los tribus de los hijos de Israel. Algunos los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son los que han creído y van a ir al cielo y ya, pero no son de tribu judía. Por aquí claramente nos dice que son, y dice en el versículo 5, y del tribu de Judá fueron sellados 12,000. Del tribu de Rubén, 12,000. Ahí nombra cada grupo. Dios sabe de qué tribu cada uno es, y Él va a tener esos evangelistas de ellos. Van a tener ese trabajo. Vemos, salvación. Como el primer siglo de la iglesia, los judíos inmediatamente se convirtieron en embajadores del evangelio cuando empieza la iglesia. Pero no todos se vuelven a Cristo, y la salvación será solamente para aquellos que creen. Entonces, no nomás porque Pablo, todo eso se pusieron a hablar, Pedro, todos y casi todos murieron en un modo de Marte, los asesinados. Pablo murió en Roma, le cortaron el pescuezo, porque era romano. Y vemos que en ese caso Dios está trabajando, y durante de ese tiempo hasta ahora los judíos que creen ya se hacen parte de la iglesia, no son distintos de la iglesia. Nomás la distinción sucede cuando ya, hablando fuera de la iglesia, entonces van a ser gentiles y judíos, o judíos y gentiles después. Pero la iglesia es una
un cuerpo completamente separado. Vemos políticamente con los gentiles, el tiempo de preparación supone la resurrección del antiguo imperio romano. Por eso hablamos que cuando vamos a ver Daniel, se utiliza, ¿por qué creemos que está conectado con Roma? Aquí en Daniel capítulo 7, capítulo 7, 23, vemos que una más, cuando estos 10 naciones se unen, parece que son parte de este grupo. Vemos aquí en 7:27 de Daniel. La cuarta bestia, que es cuarta bestia, era Roma. Un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra. Esto sucedió. Y ahora y desmudará. Entonces, versículo 24, ahora habla de estos. Primero vemos las piernas, que eran Roma. Entonces, los pies. Y de los 10 cuernos que está este reino, son 10 reyes que se levantarán. Y otros se levantarán, que decía hay 10, entonces otro, ese es el anticristo, se levantará después de ellos, y él será diferente de los anteriores, y subyugará a 3 reyes. De los 10 va a quitar 3, los va a aniquilar o cualquier cosa, los va a matar, pero va a agarrar todo el poder de estos tres reyes que tenían. Y vamos a hablar que tienen territorio en todo el mundo. Se divide en 10. Y dice, y él profirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Y entenderá cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. ¿Qué es eso? Tiempo es un año. Tiempos son 2 años. Y medio tiempo es 3.5 años. Entonces, por eso estoy hablando que esto sucede a la última mitad de la tribulación, los últimos 7 años. Y este también se llama el cuerno pequeño en Daniel 7:8. Bueno, decimos que 7, después de esto seguirán mirando visiones nocturnas, y aquí un cuarto bestia, terrible, espantosa, gran manera, fuerte y enorme, dientes en hierro, y devorará. Está hablando de el reino romano. Era diferente de los demás y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, anticristo, y él dice, y figurará entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. He aquí, este cuerno tenía ojos, como los ojos de un hombre, una boca que hablaba con mucha arrogancia. Si querías identificar al anticristo en la Biblia, nomás busca para uno que tiene una boca grande, que hablaba muchas arrogancias. Se repite esa frase para esta persona. Es tan arrogante que habla hasta contra Dios. ¿Verdad? Y es lo que vemos aquí. Y aquí, políticamente, el hombre fuerte asociado con el imperio romano y trabaja con la iglesia mundial al fin de obtener el poder mundial. Yo pienso que esto sucede en los primeros 3.5 años. El anticristo, vemos que empieza con el primer caballo, es un caballo blanco, y él tiene una arca en la mano, pero no tiene flechas. Es como utilizando la arca como mal, para nomás, no es que lo puede matar, nomás dice que lo voy a hacer. Y entonces después los otros caballos rojos, ahí sí le da poder para empezar la guerra. Pero parece que todo eso es preparación para la gran tribulación. Y vemos que hay está preparando el diseño para el gran
esos 3.5 años y hace este periodo, el pacto, el año de 7 años, el pacto de 7 años. Ok, vemos cuando el dictador romano surge, es el príncipe que viene, así se describe en capítulo 9. Hará un pacto con muchos, pero por un periodo de 7 años. Dice, y es donde vemos que hay un tiempo entre medio, porque aquí dice en el versículo 26, después de las 72 semanas, y será muerto, hablando cuando Cristo muere, y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe, ¿quién es el pueblo del príncipe? Los romanos. No dice el príncipe, dice el pueblo del príncipe, los romanos, que ha de venir, el príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Eso sucedió en AD 70, cuando los romanos vinieron y destruyeron el templo, la ciudad y todo, sacaron todos los judíos. ¿Right? Y dice, su fin vendrá con inducción. Aún el fin habrá guerra y la desolación están determinadas. El que hará un pacto, hablando de el príncipe, hará un pacto con muchos por una semana, pero en la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y ofrenda de cereal, que si va, por un rato los judíos piensan, todo está bien, tengo nuestra ciudad, tenemos templo y estamos bien, pero en mitad es cuando él quiebra ese pacto. Vemos detalles de este pacto no están dados en la escritura, pero hay que suponer que se trata de un pacto con el beneficio que incluye protección para Israel, que incluye el permiso de tener el templo y los sacrificios. Ahorita, si tratan de hacerlo, ¿qué pasa? Los musulmanes empezaban, pero quién sabe, hay gente que dice a lo mejor el templo no era en el lugar de roca, está en otro lugar. Entonces, si hayan eso, entonces pueden tener el templo de los musulmanes de un lado y el templo de Israel sin problema, pero es un pacto que necesita hacer este anticristo para arreglar eso. Vemos que la iglesia profesante trabajando con los 10 reyes al fin de lograr el dominio mundial. Por eso vemos en Apocalipsis 19 y por eso está castigada la ramera por la sangre de los siervos de Dios. Aquí en Apocalipsis 19. Después de esto, como una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación de gloria y poder pertenece a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que corrompía la tierra con sus inmoralidades. Así describe Dios lo que es falta de mantenerse sagrada en las santas doctrinas. Y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Entonces, quiere decir, la iglesia profesante ha perseguido la iglesia verdadera y ha matado a diferentes creyentes. Y eso lo podemos ver durante toda la historia de la iglesia. Se ha sucedido. Y en ese modo está hablando de eso. Y vemos que, y aquí es posible que los 10 reyes destruyan la ramera antes del medio de la tribulación, es donde yo entiendo, porque no la quieren que siga sobre ellos y no la necesitan ya para controlar a la gente, ya no puedes comprar, no puedes vender, no puedes adorar a otro Dios, ya tienen todo el control, ¿para qué tenerlo con algo que se llamaba iglesia? Y por eso parece que la destruyen.
Vemos que antes o durante, puede ser que el templo ahorita se edifica por una razón u otra. La Biblia no dice, pero sabemos que durante los 7 años va a haber. Y si no hay y la iglesia va, pues en 3 y medio años pienso que para ese tiempo pueden edificar un templo, un altar durante ese tiempo y entonces empezar sus sacrificios. Y por eso vemos que son 3 y medio años cuando se termina. Ok, aquí vamos a parar.